día. Mi nombre es Cristóbal Jackson Sayavedra. Pertenezco al grupo número 4, Corte 12, y junto a mí están mis compañeras Inés Consuegra, Orly González e Irina Monterroso. Vamos a hablarles sobre las miradas al paradigma positivista bajo el enfoque de tres grupos de autores: Hernández y Sampieri 2018, Ñaupas entre otros 2014 y Zucaris et al 2024. En primer lugar, queremos decirle que dividimos el trabajo en dos partes: uno las convergencias, o sea, los puntos claves donde ellos coinciden, y los otros los aportes. Dentro de las principales convergencias del criterio de pertinencia tenemos la aprobación de hipótesis, los hechos deben ser observables, medibles y verificables, y el tratamiento de los datos debe ser de manera estadística. Los aportes, uno de los más significativos de Sampieri es que debe confiar en los análisis de causalidad, que tienen que ver con entender el fenómeno mediante la determinación de la causa y el efecto. También se resalta la importancia de los diseños experimentales y cuasi experimentales, los diseños AUPA, y la exclusión de lo metafísico según Zucaris. Con relación a la consistencia, debemos de tener como convergencia, tienen que hay una coherencia interna y lógica, la realidad debe ser objetiva, a diferencia de las subjetividades manejadas en el paradigma postpositivista, y manejar de manera importante y primordial las hipótesis. Dentro de los aportes, Sampieri dice que debe haber un control de las variables y una claridad metodológica. Ñaupa dice que debe haber una alineación dialéctica entre el problema, los objetivos y el sistema, y esto tiene que darse de manera estructurada, y que las premisas de la investigación son verdaderas según Zuccari. Las convergencias de la sistematización es que son procesos organizados, secuenciales y sistematizados, y que debe haber una conexión lógica y orgánica entre los nuevos hallazgos. También debe haber una replicabilidad del estudio. Dentro de los aportes más importantes está que el paradigma positivista exige que cada fase se documente y se ejecute siguiendo los procedimientos estandarizados, o sea que no tiene que ser de manera secuencial, según Hernández y Sampieri. Según Ñaupas, los elementos forman parte de una teoría o conjunto interdependiente, es decir, que todo parte desde la teoría, que es uno de los elementos, de los elementos principales dentro de este paradigma. Y Zuccari dice que guían al investigador para obtener datos de manera rigurosa, que la sistematización es muy importante porque nos da esa orientación. Con relación a la completitud, la convergencia existente, que la medición está representada todos los componentes de la variable, y que la investigación cuantitativa es precisamente completar o perfeccionar las leyes mediante el descubrimiento de nuevos datos. Para los aportes principales encontramos, según Sampieri, que se asocia con la validez de contenido y que es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico. Según Ñaupa, las teorías científicas son parciales, son provisionales y perfectibles, y Zuccari dice que la propiedad de una investigación no puede quedarse en una sola parte de la realidad, sino que debe verse de manera general. Muchas gracias por todo y los Noches, continuando con estas tres miradas de paradigma positivista, como lo planteaba mi compañero Cristóbal, vamos a hablar entonces de ese eje fundamental que se trata de la universalidad, pues esta universalidad busca identificar esas leyes universales y causales para poder capturar la realidad externa. ¿Qué nos plantea estos tres autores, Hernández Sampieri, Ñaupas y Zuccari? Pues ellos dicen que esa ley de la universalidad, el positivismo la suma en la realidad como esa realidad que es objetiva, y que el fin de la ciencia es precisamente descubrir esas leyes universales que gobiernan los fenómenos tanto naturales como sociales. En cuanto a los aportes de estos autores, se fundamentan en que la ciencia es un lenguaje común que permite conocer la realidad externas, eso lo plantea Sampieri, mientras que Ñaupa considera que las leyes de las ciencias naturales y sociales deben verificarse empíricamente de la misma manera, es decir, que en cualquier contexto tienen que ser útiles este tipo de información. Además, Zuccari plantea que
es necesario llegar a conclusiones generalizables. Quiere decir que estos resultados que se dan en una investigación también pueden ser aplicadas en otro contexto de la misma manera. Otro de los ejes fundamentales es la teorización. Es un eje esencial porque él define el marco teórico que permite sustentar, contextualizar y orientar todo el estudio. En esta teorización, ¿qué sucede? Funciona como un marco referencial y y de seguimiento. En este tipo de teorización, el método científico es inherente y teórico. En esta convergencia de estos tres autores se determina que este marco teórico o este marco referencial busca, según lo que plantea Zuccari, en esos aportes, verificar la aplicabilidad en situaciones particulares. En cuanto a lo que plantea Sampieri, pues uno de los grandes aportes, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. De igual manera, Ñaupa considera que no existe una observación sin una teoría previa que actúe como marco referencial, y esto es importante porque nos dicen que la teoría nos permite identificar esas hipótesis que posteriormente van a ser comprobadas. En cuanto a un eje fundamental, que es la convergencia en cuanto al método, según lo que plantean estos autores, todos coinciden que el método a utilizar en el paradigma positivista es el método hipotético deductivo. Este método tiene sus aportes según lo que plantea Sampieri. Es un método hipotético deductivo que se basa en el método científico tradicional. De igual manera, Ñaupa considera que es necesario deducir consecuencias de las hipótesis para ser comprobadas con datos. Todo debe ser probado. Lo que dice Zuccari en este método, que es una forma más moderna de ver el paradigma, observa un fenómeno, se forma una hipótesis, se deducen las consecuencias y luego se comprueba con datos. Para ellos todo debe ser comprobado a través de datos, es objetivo. Es importante que en este método también hacen énfasis en la neutralidad del investigador. Él debe ser ajeno a los sentimientos y a las emociones que se hacen en el proceso de investigación. En cuanto al diseño, pues, como lo vemos, es una estructura arquitectónica que busca poder cumplir con los objetivos que se plantean en una investigación. En cuanto a la convergencia de estos autores, ellos plantean que existen diferentes clasificaciones, como es la no experimental, en la cual se encuentra el descriptivo simple, descriptivo comparativo y descriptivo correlacional. Y en el experimental se encuentra el experimental puro, el cuasi experimental y pre-experimental. Si nos damos cuenta, todos este diseño, esta estructura, se fundamenta en la comprobación, la experimentación, todo es a base de pruebas para poder dar validez o falsedad en cualquier investigación. En cuanto a los aportes, define que el proceso para Sampieri, pues lo define como un proceso mediante el cual el desarrollo de las fases secuenciales es un proceso sistemático en el cual Ñaupas aporta un rigor doctoral. En el caso de nuestra investigación, pues dice que se exigen desafíos que garantizan la validez y la coherencia. Él habla más que todo es que en los estudios de investigaciones, educación superior, educación formal, en el caso de nosotros como estudiantes de doctorado, pues debemos llevar un rigor que nos exige ese diseño. En cuanto a Zuccari, él nos habla de una estructura técnica que se utiliza para garantizar la objetividad y la medición. Bueno, pero es muy importante también destacar que todos estos autores nos muestran que el positivismo ofrece una estructura sólida, rigurosa, para poder generar conocimiento confiable y útil para cualquier estudio y en cualquier contexto. A continuación, mi compañera continúa con otros ejes que son característicos de este paradigma positivista. Bueno, soy Inés Consuegra. Voy a continuar con los instrumentos. La convergencia que tienen ellos es que son estandarizados, son un producto de la operacionalización clara y demostrar ser confiables y válidos. Los tres autores tienen unos aportes que le hacen a la investigación cuantitativa, que son los recursos para registrar datos sobre las variables
es un aporte de Hernández y Sampieri 2018. El aporte de Ñaupas et al. 2014 es que son herramientas materiales o conceptuales que sirven a las técnicas. Son utilizadas para realizar análisis estadísticos, probar hipótesis y predecir comportamientos. Zuccari et al. 2024. La convergencia entre población y muestra es que la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con las especificaciones. Y la muestra busca ser probabilística y representativa para poder generalizar los resultados al universo o población para que la muestra sea válida y debe ser asignada al azar. El aporte de cada uno de los investigadores son que en la ruta cuantitativa el investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población. Ese es el aporte de Hernández y Sampieri 2018. Ñaupas et al. 2014 dice que la población es el conjunto total de unidades de análisis diferenciado entre la población objeto y lo accesible. La población es el punto de partida para los procesos de muestreo y aleatorización en la investigación científica. Ese es el aporte de Zuccari et al. 2024. Siguiendo con la convergencia de la validez y confiabilidad, la confiabilidad garantiza la estabilidad de los resultados. También garantiza el ser un estudio replicable y verificable en otros estudios. Tenemos como aporte de Hernández y Sampieri que son requisitos esenciales de toda medición. El de Ñaupas et al. 2014 es que se ponen mucho peso en la matriz de consistencia lógica. La validez y confiabilidad radica en su integración directa en el rigor del diseño de investigación y la lógica del paradigma elegido, más allá de verlos como propiedades técnicas de un instrumento. Ese es el aporte de Zuccari et al. 2024. La convergencia entre los autores en el contexto generativo se fundamenta en el neopositivismo ontológico y el realismo crítico. El aporte hecho por ellos, por los autores, Hernández y Sampieri 2018, son que los modelos estadísticos se utilizan como representaciones de esa realidad para encontrar sentido a los datos recolectados. El conocimiento se obtiene aplicando un método único y universal. Ese es el aporte de Ñaupas et al. 2014. El aporte de Zuccari et al. 2024 es que se asume como la ciencia para enfocarse en regularidades observables y cuantificables. Y como conclusión tenemos que el paradigma positivista responde a una lógica de investigación orientada a la objetividad y a la generalización. Esta contiene criterios epistemológicos y metodológicos, la cual se fundamenta en la objetividad, la medición y la verificación empírica. La pertinencia de este y el contexto generativo se consolida como respuesta a la necesidad de dotar de rigor científico el estudio de fenómenos humanos. La aleatorización, la medición precisa y el método hipotético deductivo garantizan que los hallazgos científicos trascienden la objetividad individual, permitiendo asegurar que el progreso científico se base en evidencias verificables por la comunidad académica. Muchas Hola a todos. En el día de hoy mi intervención aborda la convergencia entre Ñaupas, Sampieri y Zuccari en torno al tipo, nivel, modalidad y técnicas dentro del paradigma positivista o como mejor se conoce, cuantitativo. Estos autores coinciden en la investigación cuantitativa se caracteriza por su rigurosidad, objetividad y sistematicidad, pilares que garantizan la validez científica del conocimiento. Empezamos con el tipo. En cuanto al tipo de investigación, los tres autores definen como la orientación general del estudio, según su propósito y naturaleza,
Naupas lo vincula al control experimental, Sampieri al alcance del estudio y Zuccari al orden lógico del proceso investigativo. En conjunto, determinan qué se investiga y con qué profundidad, asegurando la coherencia entre el problema, los objetivos y el diseño metodológico. El nivel. Respecto al nivel, los autores coinciden en una estructura gradual y secuencial del conocimiento, desde lo exploratorio hasta lo explicativo. Sampieri califica los niveles según la relación entre variables. Naupas enfatiza la precisión y el orden, y Zuccari destaca la jerarquía analítica que permite avanzar en la descripción y la explicación. En síntesis, el nivel refleja el grado de complejidad y la causalidad que alcanza la investigación. La modalidad. En la modalidad, los tres autores convergen en su carácter estructurado, objetivo y replicativo. Naupas resalta la modalidad experimental y cuasi experimental. Sampieri define el alcance metodológico y Zuccari lo asocia con la validez y la generalización científica. Esta convergencia evidencia que la modalidad cuantitativa busca controlar variables y garantizar resultados verificables. Las técnicas. Las técnicas son los procedimientos sistemáticos para recolectar y analizar datos. Naupas propone instrumentos estructurados. Sampieri enfatiza la validez estadística y Zuccari subraya en la replicabilidad y consistencia. En conjunto, las tres técnicas aseguran precisión, objetividad, confiabilidad, elementos esenciales para el rigor científico. En conclusión, los aportes de estos tres autores convergen en una visión del paradigma cuantitativo como un proceso ordenado, verificable y orientado a la evidencia, donde el tipo, nivel, modalidad y técnicas se articulan para garantizar la producción del conocimiento científico y generalizado. Muchas gracias. Ahora continúa mi compañera con la siguiente parte de nuestra sustentación.